¿Cómo se calcula el salario de un trabajador del servicio doméstico por días? ¿Cómo se manejan los pagos de horas extras, dominicales y festivos en este contexto? Listo. Lo primero que quiero decirles es que una persona de servicio doméstico trabaje tiempo completo, trabaje por días, esta persona siempre que se cumplan con los elementos del contrato de trabajo, es decir, prestación personal del servicio, es decir, remuneración, es decir, subordinación, esta persona tiene derecho a todos los derechos laborales, entre esos precisamente al pago de un salario y también al pago de unas horas extras o de unos dominicales o de unos festivos si la persona pues tiene derecho a ello, ¿sí? Si cumple con los elementos que le estoy diciendo. Eso es lo primero que debo aclararle. Ahora, ¿cómo calculamos el salario? Porque si hablamos de una persona que trabaja jornada completa, ya sabemos que en Colombia una persona que trabaja en jornada completa no puede recibir menos de un salario mínimo como salario mensual. ¿Sí? Ese no puede ser, ese debe ser su salario mensual, no puede ser menos de ese valor. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos por días? Porque yo no voy, por ejemplo, a tener un trabajador que me laboró solo 4 días en el mes y darle 1.300.000 por eso, o pagarle un salario de 30 días solo por 4 días, no. Se debe preservar el salario mínimo, pero diario, respetando ciertas cosas, que es lo que ustedes ven aquí. Entonces, primero, debe respetarse que el salario mínimo siempre debe de pagar su salario mínimo, pero aquí vamos a calcular el salario mínimo diario. Segundo, es importante tener en cuenta, aquí en la pregunta donde nos hablan de los, bueno, nos hablan de las horas extras, bueno, los dominicales, hay que tener en cuenta que todos los trabajadores, según el artículo 173, tenemos derecho a un día de descanso semanal si trabajamos toda la jornada, es decir, toda la semana o lo que tengamos pactado por semana. Si yo trabajo todo, tengo derecho a recibir un día de descanso semanal. Por eso es que a nosotros no nos descuentan los domingos, que no los trabajamos técnicamente. Eso se llama un descanso remunerado de un día, el descanso semanal. Todos tenemos derecho a eso. Las personas que trabajan por días también, pero de forma proporcional. Ya les muestro. Debe pagarse también el auxilio de transporte proporcional. Recuerden que el auxilio de transporte, las personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos tienen derecho al auxilio de transporte por días, muy seguramente cumplen con esa condición, entonces también tienen derecho al auxilio de transporte, pero proporcional o por días. Debe tenerse en cuenta, ojo, porque hay muchos mitos con el tema del servicio doméstico, hay muchísimos. Hay personas que dicen, no, es que el salario mínimo está en 40.000, entonces yo le voy a pagar 60 y entonces eso es un salario integral y ahí está incluido todo. No, eso no es así. Usted no está pagando salario integral. En Colombia, el salario integral pactado en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo establece que solo podemos hablar de salario integral cuando la persona gane 10 salarios más 3 salarios prestacionales, es decir, 13 salarios mínimos. ¿Sí? Si usted tome 1.300.000 y multiplíquenlo por, perdón, 1.300.000 multiplicado por 13. Eso da más de 15 millones de pesos. Si usted le va a pagar al empleado de servicio doméstico, sí, en un día, el valor de 13 salarios mínimos diarios, tomen ese ejemplo. Supongamos que 13 salarios mínimos voy a dar sumas rápidas para no ponerme a hacer el cálculo ahora. Supongamos que me da 15 millones, 16 millones. Ustedes toman 16 millones, lo dividen entre 30 y eso les va a dar 500, 600.000 pesos. Si ustedes van a pagar a un trabajador por un día de trabajo, uno solo, 600.000 pesos, entonces ahí sí yo les digo, sí, está hablando de salario integral. De lo contrario, no, no existen salarios integrales de 50.000, ni de 100.000, ni de 120.000. ¿Listo? Tengan muy claro eso porque yo sé que esto lo utilizan mucho. Y en el momento inicial con el trabajador, él va a decir, listo, yo le recibo, pero va a estar el riesgo latente de que en cualquier momento, pues el trabajador reclame el derecho a que se le paguen sus otras prestaciones, porque no es integral. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Y finalmente, lo que les he dicho, cuando una persona así trabaje por días, tiene derecho al pago de sus prestaciones sociales. Ahora, ¿cómo calculo entonces cuál sería el valor de un salario
mínimo diario para que ustedes lo tengan ahí. Esto lo estoy haciendo con el 2024, listo, hablamos de hoy 2024. Si de pronto este video se ve años posteriores, tendrán que hacer el cálculo actualizando el valor del salario mínimo y actualizando el valor del auxilio de transporte, ¿listo? Para hoy 2024, entonces ustedes toman 1.300.000, que es el valor del salario mínimo en este momento, y lo dividen entre 30. Recuerden que todos los meses en derecho laboral son de 30 días. Ahí tenemos el valor del salario mínimo, que es 43.000 pesos diarios. Ese es el valor de un día de trabajo. Pero tenemos que adicionarle también, ¿qué les dije ahorita? Auxilio de transporte. Entonces ustedes toman el auxilio de transporte y lo dividen entre 30 para saber cuánto vale un día de auxilio de transporte. Vale 5.400. Ahí yo lo estoy haciendo, bueno, en este caso creo que dan enteros. Yo también hago aproximaciones. Siempre es mejor darle un poco más que menos. Días de descanso semanal. Entonces, era lo que les explicaba. Recuerden que todos tenemos derecho, conforme al artículo 173, a tener un día de descanso si trabajamos 6 días de la semana. ¿Listo? O la jornada que se haya pactado, ¿sí? Entonces, debemos calcular el proporcional. Si yo por 6 días recibo un día de salario, ¿cuánto voy a recibir si no trabajo los 6 días, sino que yo solamente trabajo un día, 2 días, 3 días en la semana? Entonces, la fórmula está aquí. Ustedes toman el valor del salario diario, que está en 43.000, lo dividen en 6 y luego lo multiplican por los días que se trabajaron. Y ahí vamos a tener el valor de ese descanso semanal, ¿sí? Por día, que eso nos da 7.200. ¿Listo? Luego entonces sumamos todo, sumamos los 43.000 del salario mínimo, los 5.400 del auxilio de transporte y los 7.200 del día de descanso semanal perdón, sí, 7.200 para que nos dé entonces el valor de 55.600. Eso es lo mínimo que debemos darle a una persona de salario mínimo que trabaje por días. Es lo mínimo que debemos de dar. Y adicional a ese valor, debemos de reconocerle los otros derechos laborales, las primas, las cesantías, los intereses de las cesantías, entre otras prestaciones, las vacaciones, la seguridad social, tengo que afiliar la seguridad social por semanas, todo esto. Recuerden que estos 55.000 no son salario integral, son solo el salario que solo está incluyendo auxilio de transporte y día de descanso semanal. Ahora, finalmente me preguntan por las horas extras. Les puedo hablar de forma muy general. Todo lo que aplique para el trabajador de jornada completa aplica para el trabajador de tiempo parcial o por días. Recuerden que si yo tengo mi trabajo, yo pacté que mi horario era de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los lunes y los miércoles. Si yo en semana debo de quedarme un lunes hasta las 8 de la noche o un miércoles hasta las 10, todas esas horas deberá de pagármelas, porque esas son horas extras. ¿Qué es la hora extra? Es cuando nos excedemos de la jornada que pactamos, ¿listo? Y que recuerden que si es de día esas horas, pues entonces se paga el valor de la hora más un 25%. Que si es de noche, entonces el valor de la hora más un 75%. Por eso dice 1.25, por eso dice 1.75. Que si, por ejemplo, la persona no trabajó horas extras, pero de todas maneras su turno, su jornada ordinaria pactada es en la noche, yo tengo que pagarle un recargo nocturno. Y si la persona, yo le digo que vaya a trabajar un domingo o un festivo, pues entonces adicionalmente debo de darle un 75% más. Es decir, esto aplica igualito que como aplica en cualquier trabajador de tiempo completo. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualiza ese video